Imagina descubrir que todo lo que te han enseñado sobre Jesucristo podría estar fundamentalmente equivocado. Y si te dijera que J. J. Benítez, el investigador español que dedicó más de 40 años de su vida a desentrañar los misterios de la vida de Jesús, el hombre detrás de la legendaria serie Caballo de Troya, ha revelado algo tan perturbador que amenaza con demoler los cimientos mismos del cristianismo tal como lo conocemos. Una afirmación tan explosiva que desafía 2000 años de doctrina y pone en entredicho todo lo que creíamos saber sobre la figura más influyente de la historia occidental. Pero antes de que pienses que esto es simplemente otra teoría conspirativa sin fundamento, debes entender quién está detrás de esta declaración y por qué sus palabras tienen el peso de décadas de investigación exhaustiva. J. J. Benítez no es un teórico de escritorio ni un especulador sin credenciales. Es un periodista de investigación que ha recorrido cada rincón de Tierra Santa, que ha estudiado cada manuscrito disponible, que ha entrevistado a cientos de expertos y que ha dedicado su vida entera a comprender no solo quién fue Jesús, sino qué representa realmente. Cuando alguien con su trayectoria y su rigor investigativo hace una afirmación tan audaz, no puede ser ignorada ni descartada a la ligera. Se trata de algo más profundo, algo que tal vez ha permanecido oculto en las sombras durante milenios, esperando el momento preciso para emerger a la luz. Lo que Benítez ha descubierto después de años sumergido en textos antiguos, documentos que la mayoría de las personas nunca verán, conversaciones con sabios y místicos de diferentes tradiciones, es algo que podría transformar radicalmente nuestra comprensión no solo del cristianismo, sino de la espiritualidad humana en su totalidad. Estamos hablando de una revelación que conecta antiguos conocimientos místicos con interpretaciones que fueron deliberadamente suprimidas, censuradas, borradas de la historia oficial por razones que tal vez nunca comprenderemos completamente. Desde los primeros siglos del cristianismo, teólogos gnósticos y estudiosos esotéricos han sugerido en voz baja, siempre con miedo a las represalias, que Jesucristo no debe ser entendido únicamente como un hombre de carne y hueso que caminó por Galilea hace 2000 años. Hay algo más, una dimensión que trasciende la historia, que va más allá de lo biográfico, que apunta hacia un principio universal que existía antes de que naciera aquel carpintero en Belén y que seguirá existiendo mucho después de que todos nosotros hayamos desaparecido. ¿Podría ser que la verdadera naturaleza de Cristo haya sido no solo malinterpretada, sino intencionalmente distorsionada a lo largo de los siglos? Estamos enfrentando una verdad que ha permanecido oculta detrás de dogmas y doctrinas, esperando pacientemente que alguien con el coraje y la determinación de J. J. Benítez la sacara finalmente a la luz. Lo que este investigador incansable ha revelado podría cambiar para siempre la manera en que entendemos nuestra relación con lo divino, con nosotros mismos y con el universo. Pero para comprenderlo en su totalidad, debemos estar dispuestos a hacer algo extraordinariamente difícil: cuestionar todo lo que nos enseñaron desde la infancia, desafiar las creencias más arraigadas en nuestra cultura y atrevernos a mirar más allá de las respuestas fáciles que nos han dado las instituciones religiosas. Benítez, en sus investigaciones más recientes y en conversaciones privadas que pocas personas han tenido el privilegio de escuchar, ha dejado caer pistas inquietantes sobre algo que descubrió mientras investigaba para su obra monumental Caballo de Troya, algo que inicialmente pensó incluir en sus libros, pero que al final decidió mantener en secreto durante años, quizás porque el mundo no estaba preparado para escucharlo, o tal vez porque él mismo necesitaba tiempo para procesar las implicaciones de lo que había encontrado. Hablamos de manuscritos que nunca llegaron al canon oficial de la Biblia, testimonios de comunidades cristianas primitivas que fueron exterminadas por herejía, enseñanzas que fueron transmitidas en secreto de maestro a discípulo durante generaciones, siempre ocultas, siempre protegidas de los ojos de las autoridades eclesiásticas. Carl Jung, el famoso psiquiatra suizo que tanto fascinaba a Benítez, llegó a una conclusión similar después de años estudiando los símbolos religiosos y los arquetipos del inconsciente colectivo. Para Jung, Cristo no era simplemente una persona histórica, sino la representación del ser superior, el símbolo viviente del potencial más elevado que habita en el interior de cada ser humano. Pero la conexión entre Jung y Benítez
va mucho más allá de una simple coincidencia intelectual. Benítez descubrió que estas ideas no eran invenciones modernas de psicólogos y místicos del siglo XX. Estas interpretaciones se remontan a los primeros días del cristianismo, a aquellas comunidades que fueron perseguidas, silenciadas y finalmente borradas de la historia porque su comprensión de Cristo amenazaba el poder de las instituciones que estaban comenzando a formarse. ¿Qué tiene que ver todo esto con la revelación explosiva de J.J. Benítez? Lo que él descubrió podría cambiar por completo no solo la forma en que entendemos el cristianismo, sino nuestra comprensión de la realidad misma, de lo que significa ser humano, de nuestro lugar en el cosmos. Si lo que Benítez afirma es cierto, estaríamos ante uno de los secretos más grandes y mejor guardados jamás ocultados a la humanidad. Jesús de Nazaret no sería solo una persona, un hombre excepcional que vivió hace 2000 años. Sería un concepto, un estado de conciencia, una puerta dimensional, un código de activación espiritual, algo mucho más vasto y misterioso de lo que cualquier teología tradicional ha sido capaz de explicar. Si esta interpretación es correcta, y los hallazgos de Benítez apuntan consistentemente en esa dirección, entonces toda la estructura del cristianismo institucional podría estar construida sobre una comprensión fundamentalmente limitada, una versión simplificada y distorsionada de algo mucho más grandioso y transformador. Las implicaciones de esto son absolutamente abrumadoras. ¿Qué pasaría si esta verdad saliera completamente a la luz? ¿Quién se ha beneficiado durante 2000 años de mantener a la humanidad en la ignorancia sobre la verdadera naturaleza de Cristo? Y sobre todo, ¿por qué esta información nunca se ha discutido abiertamente en los medios, en las universidades, en las instituciones religiosas? ¿Qué poder oscuro tiene tanto interés en que sigamos creyendo una versión simplificada y controlada de la historia? En el material que estás a punto de descubrir, profundizaremos en este misterio fascinante y aterrador a la vez. Exploraremos las pistas dejadas por J.J. Benítez a lo largo de su extensa obra, conectándolas con antiguas enseñanzas gnósticas, con manuscritos encontrados en Nag Hammadi y el Mar Muerto, con tradiciones místicas que han sobrevivido en las sombras durante siglos. Analizaremos cómo Benítez llegó a esta conclusión revolucionaria después de caminar literalmente los mismos caminos que Jesús caminó. Después de estudiar cada palabra de los evangelios en sus idiomas originales, después de entrevistar a rabinos, sacerdotes, arqueólogos y místicos de todas las tradiciones, prepárate mentalmente y emocionalmente porque lo que estás a punto de descubrir podría desafiar cada certeza que has tenido hasta ahora sobre religión, espiritualidad y el significado de la existencia humana. Las revelaciones que siguen no son para los débiles de corazón, ni para aquellos que prefieren la comodidad de las respuestas fáciles. Son para buscadores de la verdad, para aquellos que tienen el coraje de mirar al abismo y no parpadear, para quienes entienden que a veces la verdad más importante es también la más difícil de aceptar. Desde que J.J. Benítez publicó el primer volumen de Caballo de Troya en 1984, el mundo literario y espiritual nunca volvió a ser el mismo. La serie se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural sin precedentes, vendiendo millones de ejemplares en decenas de idiomas y generando debates apasionados en todos los rincones del planeta. Lo que comenzó como una novela de ciencia ficción sobre viajeros del tiempo que retroceden a la época de Jesús para documentar su vida real, se transformó en algo mucho más profundo y complejo. Benítez no solo estaba contando una historia entretenida, estaba utilizando el formato de la ficción para revelar verdades que de otra manera habrían sido imposibles de publicar, verdades que habría sido peligroso presentar como hechos históricos o teológicos. La genialidad de su enfoque residía precisamente en esa ambigüedad deliberada entre ficción y realidad. ¿Cuánto de lo que Benítez escribió en Caballo de Troya fue producto de su imaginación y cuánto fue resultado de investigaciones reales, de documentos auténticos, de informaciones que obtuvo de fuentes que no podía revelar públicamente? Lo que pocos saben es que durante años, décadas incluso, Benítez continuó investigando muchísimo más allá de lo que publicó en sus libros. Viajó repetidamente a Tierra Santa, no como turista, sino como investigador obsesionado. Caminó cada sendero de Galilea
escaló cada colina mencionada en los Evangelios, visitó cada sitio arqueológico relevante, estudió arameo para poder leer los textos en su idioma original, consultó con expertos en manuscritos antiguos, estableció contactos con comunidades religiosas secretas que aún preservan tradiciones que se remontan a los primeros cristianos. Y en ese proceso de investigación incansable comenzó a encontrar algo completamente inesperado, algo que al principio lo desconcertó, luego lo intrigó y finalmente lo transformó completamente. Empezó a descubrir evidencia, fragmentos, pistas dispersas que apuntaban todas en la misma dirección perturbadora. La Iglesia institucional no solo había simplificado la figura de Cristo, sino que había ocultado, suprimido y distorsionado deliberadamente ciertos aspectos fundamentales de su verdadera naturaleza. En entrevistas recientes, aunque siempre con cuidado de no revelar demasiado directamente, Benítez ha dejado caer indicios inquietantes. Ha mencionado que su comprensión de Jesús se ha vuelto mucho más compleja y matizada con los años. Ha sugerido que la representación tradicional de Cristo como simplemente un hombre excepcional, un profeta inspirado o incluso el Hijo de Dios en sentido literal, podría no ser la única verdad, ni siquiera la verdad más importante. Ha hablado de dimensiones de la realidad que la ciencia moderna apenas comienza a vislumbrar, de niveles de conciencia que trascienden nuestra comprensión ordinaria del tiempo y el espacio, de la posibilidad de que ciertos seres o principios puedan manifestarse en múltiples dimensiones simultáneamente, y siempre consistentemente ha vuelto a la misma pregunta inquietante: ¿qué pasaría si Jesús de Nazaret fuera solo una de las manifestaciones de algo mucho más grande? Un principio cósmico que ha aparecido en diferentes formas a lo largo de la historia humana. Existen documentos antiguos que Benítez estudió meticulosamente, manuscritos que nunca fueron incluidos en la Biblia oficial y que fueron deliberadamente excluidos durante los concilios que establecieron el canon cristiano. Estos textos, conocidos como evangelios apócrifos o gnósticos, presentan una imagen de Jesús radicalmente diferente de la que conocemos por los evangelios canónicos. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, descubierto en Nag Hammadi en 1945, Jesús habla constantemente en enigmas y paradojas, sugiriendo que sus enseñanzas no deben tomarse literalmente, sino como claves para desbloquear niveles más profundos de comprensión. En el Evangelio de Felipe, Jesús aparece enseñando que la verdadera salvación no viene de creer en Él como figura externa, sino de despertar la chispa divina que ya existe dentro de cada persona. En el Evangelio de María Magdalena se revela que Jesús transmitió enseñanzas secretas a sus discípulos más cercanos, conocimientos que nunca se compartieron públicamente porque la mayoría de las personas no estaban preparadas para recibirlos. Benítez se sumergió en estos textos con la mente de un detective y la sensibilidad de un místico, y lo que encontró lo dejó profundamente conmocionado. Descubrió que según estas fuentes alternativas, que posiblemente sean tan antiguas o incluso más antiguas que los evangelios canónicos, Jesús no enseñaba que Él era único o especial, en el sentido que tradicionalmente se ha entendido, más bien enseñaba que Él era un ejemplo, un modelo, un maestro, que mostraba el camino que cualquier ser humano podría recorrer si estuviera dispuesto a realizar el trabajo interior necesario. La frase que aparece repetidamente en estos textos es revolucionaria: lo que yo hago, vosotros también podéis hacerlo, e incluso cosas más grandes. Esta no es la enseñanza de alguien que quiere establecerse como único intermediario entre la humanidad y Dios. Es la enseñanza de alguien que está revelando un secreto fundamental sobre la naturaleza de la conciencia humana y su potencial ilimitado. La pregunta que comenzó a obsesionar a Benítez fue inevitable: ¿por qué estos textos fueron excluidos? Porque la Iglesia primitiva decidió que ciertos evangelios eran aceptables mientras otros debían ser destruidos. La respuesta que encontró es tan simple como perturbadora. Los textos que fueron preservados y canonizados son aquellos que presentan a Jesús como una figura única, separada, especial, divina, en un sentido que ningún otro ser humano podría alcanzar.
Esta versión de Cristo justifica la necesidad de una institución religiosa que actúe como intermediaria, de una jerarquía sacerdotal que tenga acceso privilegiado a lo divino, de sacramentos y rituales controlados por autoridades eclesiásticas. Por el contrario, los textos que fueron suprimidos son aquellos que presentan a Jesús como un maestro de la transformación interior, como alguien que vino a revelar que cada persona lleva dentro de sí misma la semilla de lo divino y puede, a través de un proceso de despertar espiritual, manifestar esa divinidad. Esta versión de Cristo no necesita intermediarios, no justifica jerarquías religiosas, no requiere instituciones que controlen el acceso a lo sagrado, y precisamente por eso fue considerada peligrosa, herética, intolerable. Benítez comprendió que no estaba simplemente ante una cuestión de interpretaciones teológicas diferentes. Estaba frente a evidencia de una supresión sistemática del conocimiento, de un esfuerzo consciente y deliberado por parte de las autoridades eclesiásticas primitivas para controlar no sólo qué se creía sobre Jesús, sino cómo se entendía la relación entre el ser humano y lo divino, y este descubrimiento lo llevó a la pregunta más perturbadora de todas. Si la verdadera enseñanza de Jesús fue suprimida, si lo que conocemos como cristianismo ortodoxo es en realidad una versión distorsionada y controlada de algo mucho más radical y liberador, entonces, ¿qué es lo que realmente se nos ha ocultado? ¿Cuál es el secreto que ciertos poderes han querido mantener oculto durante 2 milenios? ¿Y qué transformación podría ocurrir en la conciencia humana si este conocimiento fuera finalmente revelado y comprendido ampliamente? Las investigaciones de Benítez lo llevaron también a explorar las similitudes sorprendentes entre la historia de Jesús y las historias de otras figuras espirituales que aparecieron en diferentes culturas mucho antes del cristianismo. Krishna en la India, Mitra en Persia, Horus en Egipto, Dionisio en Grecia, todos ellos comparten elementos narrativos asombrosamente similares: nacimiento virginal, enseñanzas espirituales revolucionarias, muerte y resurrección, promesa de salvación para quienes sigan sus enseñanzas. Para muchos estudiosos superficiales, esto podría sugerir simplemente que la historia de Jesús fue copiada o derivada de estos mitos más antiguos, pero Benítez llegó a una conclusión mucho más profunda y sofisticada. Y si todas estas historias no son copias unas de otras, sino diferentes expresiones culturales de una misma verdad arquetípica, y si hay un patrón universal, un principio que se manifiesta repetidamente a lo largo de la historia humana en diferentes formas, pero con el mismo mensaje esencial, esta perspectiva transformó completamente la comprensión que Benítez tenía de Jesucristo. Ya no podía verlo simplemente como un hombre singular que apareció en un momento y lugar específicos de la historia. Comenzó a verlo como una manifestación particularmente poderosa y significativa de algo que ha estado presente en la conciencia humana desde el principio de los tiempos. Los nombres y las formas cambian según la cultura y la época, pero el principio subyacente permanece constante, la idea de que existe un camino de transformación interior, una posibilidad de trascender la conciencia ordinaria limitada y despertar a una realidad más amplia y luminosa, de reconocer la naturaleza divina que habita en el centro de nuestro ser. Para Benítez, este descubrimiento no negaba la importancia histórica de Jesús de Nazaret. Al contrario, la magnificaba y la ponía en un contexto cósmico mucho más vasto y significativo. El contacto de Benítez con la obra de Carl Jung fue particularmente revelador en este proceso. Jung había dedicado décadas a estudiar los símbolos religiosos desde una perspectiva psicológica profunda y había llegado a conclusiones que resonaban perfectamente con lo que Benítez estaba descubriendo en sus investigaciones históricas y espirituales. Para Jung, Cristo representaba el arquetipo del sí mismo, el centro ordenador de la psique, la totalidad e integridad que cada persona lleva como potencial, pero que pocos logran realizar plenamente. La crucifixión simbolizaba la muerte necesaria del ego, el sacrificio de la identificación con el pequeño yo separado. La resurrección
representaba el renacimiento en una conciencia más amplia y completa, la realización del verdadero ser que trasciende la dualidad y la separación. Benítez reconoció que esta interpretación psicológica no contradecía la realidad histórica de Jesús, sino que la complementaba y profundizaba, revelando niveles de significado que la interpretación literal no podía alcanzar. Hay más. Benítez descubrió que ciertas órdenes místicas y esotéricas que han existido en las sombras durante siglos, los rosacruces, los templarios, ciertas ramas de la francmasonería, han preservado versiones alternativas de las enseñanzas de Cristo que apuntan consistentemente hacia este conocimiento oculto. Estas tradiciones hablan de Cristo como una luz interior, como un estado de conciencia iluminada, como un principio alquímico de transformación. Hablan de enseñanzas secretas que Jesús transmitió solo a sus discípulos más avanzados, conocimientos que nunca se pusieron por escrito o que fueron escritos en lenguaje simbólico tan complejo que solo los iniciados podían descifrarlo. Y lo más fascinante es que todas estas tradiciones, a pesar de haberse desarrollado independientemente en diferentes lugares y épocas, convergen en el mismo punto esencial. Cristo no es simplemente un hombre que vivió hace 2000 años, es un principio eterno, un estado de ser que cualquier persona puede alcanzar si está dispuesta a recorrer el camino de la transformación interior. Esta comprensión llevó a Benítez a una conclusión inevitable y al mismo tiempo revolucionaria. El mensaje que Jesús vino a traer no era fundamentalmente sobre él mismo como persona única e irrepetible. Era sobre el potencial que existe dentro de cada ser humano. Era una invitación a despertar, a recordar quiénes somos realmente, más allá de las limitaciones de nuestra identidad ordinaria. Era un mapa del territorio interior que cada persona debe explorar si quiere alcanzar la plenitud y la liberación. Pero este mensaje fue demasiado radical, demasiado peligroso para las estructuras de poder que comenzaban a formarse. Si cada persona puede acceder directamente a lo divino, si cada uno lleva dentro de sí la semilla de Cristo, entonces ¿para qué se necesitan sacerdotes que actúen como intermediarios? ¿Para qué se necesitan instituciones que controlen el acceso a los sacramentos? ¿Para qué se necesita una jerarquía eclesiástica que determine quién está en gracia y quién está en pecado? La respuesta es obvia y perturbadora. No se necesitan. Y precisamente por eso, el verdadero mensaje de Cristo tuvo que ser suprimido, reinterpretado, domesticado. La figura revolucionaria que invitaba a cada persona a convertirse en Cristo tuvo que ser transformada en la figura reverencial a la que se debe adorar desde lejos, pero nunca aspirar a emular completamente. El maestro de la transformación interior tuvo que ser convertido en el Salvador externo cuyo sacrificio nos redime pasivamente sin que tengamos que hacer el trabajo profundo de nuestra propia transformación. Y este proceso de distorsión no fue accidental, fue sistemático, deliberado, ejecutado a lo largo de siglos por concilios eclesiásticos que decidían qué textos eran canónicos y cuáles heréticos, qué interpretaciones eran ortodoxas y cuáles debían ser castigadas con la muerte. Benítez se encontró ante un dilema moral y espiritual profundo. Debía revelar públicamente todo lo que había descubierto, sabiendo que esto podría causar una crisis de fe en millones de personas, o debía guardar silencio permitiendo que la versión oficial de la historia continuara sin ser cuestionada. Durante años mantuvo una posición intermedia, revelando sus hallazgos gradualmente, usando la ficción como vehículo para verdades que serían demasiado perturbadoras si se presentaran como hechos históricos. Pero con el paso del tiempo, especialmente en los últimos años de su vida y su carrera, Benítez ha comenzado a ser más directo, más explícito sobre sus conclusiones. Ha comenzado a decir públicamente lo que durante décadas solo insinuó. Jesucristo, tal como lo entendemos tradicionalmente, no es una persona en el sentido ordinario del término. Es un principio, un estado de conciencia, una puerta dimensional que se abrió en un momento particular de la historia, pero que continúa abierta y accesible para cualquiera que tenga los ojos para ver y el coraje para atravesarla. Esta revelación tiene implicaciones tan profundas que apenas comenzamos a vislumbrarlas.
Si Cristo es un estado de conciencia más que una persona histórica, entonces la crucifixión y la resurrección no son simplemente eventos que ocurrieron hace 2000 años. Son procesos psicológicos y espirituales que cada persona debe experimentar en su propio camino de transformación. La crucifixión representa la muerte necesaria de nuestra identificación con el ego, con el pequeño yo separado que vive en el miedo, el deseo y la ilusión. La resurrección representa el despertar a nuestra verdadera naturaleza, al ser vasto y luminoso que siempre hemos sido pero que habíamos olvidado. Y este proceso no ocurre una sola vez, sino que es un ciclo continuo de muerte y renacimiento, de purificación y transformación, que continúa hasta que alcanzamos la realización completa. Benítez también descubrió evidencia de que las primeras comunidades cristianas, especialmente los esenios y los gnósticos, comprendían perfectamente esta dimensión de las enseñanzas de Cristo. Los esenios, la comunidad ascética que probablemente preparó el terreno para la aparición de Jesús y que posiblemente lo formó durante sus años ocultos antes de comenzar su ministerio público, enseñaban que cada persona debe pasar por un proceso de purificación y transformación para alcanzar la unión con lo divino. Los gnósticos, cuyas enseñanzas fueron brutalmente suprimidas por la Iglesia ortodoxa emergente, afirmaban directamente que Cristo era la luz divina que habita en el interior de cada alma y que la salvación consistía en reconocer y despertar esa luz interior, no en creer en un Salvador externo. Estos grupos no veían a Jesús como una figura única que vino a salvarnos pasivamente con su sacrificio. Lo veían como un maestro ejemplar que mostró el camino que cada uno debe recorrer y enseñaban que otros antes de él habían recorrido el mismo camino y que otros después lo recorrerían también. La idea de Cristo como principio universal en lugar de persona única era central en su comprensión, pero precisamente por eso fueron perseguidos, sus textos fueron quemados, sus comunidades fueron destruidas. La Iglesia institucional que surgió del proceso de cristianización del Imperio Romano no podía tolerar una enseñanza que hacía innecesaria su existencia como intermediaria entre Dios y los seres humanos. Y así, sistemáticamente, a lo largo de varios siglos, estas voces alternativas fueron silenciadas hasta que solo quedó la versión oficial, la ortodoxia controlada, la interpretación que justificaba el poder eclesiástico. Lo que Benítez nos está diciendo después de toda una vida dedicada a investigar estos misterios es que ha llegado el momento de recuperar lo que se perdió. No para destruir la fe cristiana, sino para restaurarla a su plenitud original, para devolverle la profundidad y el poder transformador que tenía antes de ser domesticada y convertida en herramienta de control social. Nos está invitando a ver a Jesús no solo como una figura del pasado a la que adoramos desde lejos, sino como un maestro vivo cuyas enseñanzas son tan relevantes y revolucionarias hoy como lo fueron hace 2000 años. Nos está llamando a reconocer que el Cristo no es algo externo a nosotros, sino la dimensión más profunda de nuestro propio ser, esperando pacientemente a ser reconocida y despertada. Y aquí es donde la revelación de Benítez se vuelve no solo intelectual, sino profundamente práctica y transformadora. Si Cristo es un estado de conciencia, entonces el camino cristiano no consiste en creer ciertas doctrinas o realizar ciertos rituales, aunque estos pueden ser útiles como herramientas. El camino consiste en un trabajo profundo de transformación interior, en un proceso de desidentificación del ego y reconocimiento del ser verdadero. Consiste en lo que los místicos de todas las tradiciones han llamado muerte y renacimiento espiritual. Y este no es un concepto abstracto, sino una experiencia real y concreta que ha sido documentada por miles de practicantes espirituales a lo largo de la historia. Benítez encontró que cuando leemos los evangelios con esta clave interpretativa, con la comprensión de que Jesús está hablando sobre procesos interiores más que sobre eventos externos, de repente cobran una coherencia y una profundidad completamente nuevas. Cuando Jesús dice el reino de los cielos está dentro de vosotros, no está hablando metafóricamente, está señalando directamente hacia la realidad de la conciencia iluminada que habita en el centro de cada ser,
Cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, el yo al que se refiere no es su personalidad histórica, sino el principio crístico universal que él encarna y al que todos podemos acceder. Cuando dice destruid este templo y en 3 días lo levantaré, no está hablando del templo físico de Jerusalén, sino del templo del cuerpo y la psique que debe ser destruido y reconstruido en el proceso de transformación espiritual. Las enseñanzas de Jesús están llenas de estas referencias veladas a procesos interiores, de símbolos y parábolas que apuntan hacia verdades que no pueden ser expresadas directamente en palabras ordinarias. Y Benítez descubrió que los primeros cristianos comprendían perfectamente este lenguaje simbólico porque ellos mismos estaban pasando por estos procesos de transformación. Pero con el tiempo, especialmente después de que el cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, este conocimiento experiencial comenzó a perderse. Las enseñanzas fueron literalizadas, convertidas en doctrinas que debían ser creídas más que en mapas que debían ser experimentados, y así gradualmente el cristianismo se transformó de un camino de transformación interior en un sistema de creencias externas, de una práctica viva, en una institución muerta. Lo que Benítez está proponiendo no es que abandonemos el cristianismo, sino que lo recuperemos en su forma original y más poderosa. Que volvamos a las fuentes, que estudiemos no solo los evangelios canónicos, sino también los textos que fueron excluidos, que escuchemos las voces de los místicos y los gnósticos que fueron silenciados, que tengamos el coraje de cuestionar las interpretaciones oficiales y buscar la verdad por nosotros mismos. Y sobre todo, que comprendamos que el verdadero cristianismo no es una cuestión de creer, sino de experimentar, no de adorar a Cristo desde lejos, sino de despertar el Cristo interior, no de esperar pasivamente la salvación, sino de trabajar activamente en nuestra propia transformación. Esta visión tiene el poder de reconciliar el cristianismo con otras tradiciones espirituales porque reconoce que en el núcleo de todas las grandes religiones se encuentra la misma verdad fundamental expresada en diferentes lenguajes y símbolos. El Cristo del que habla Benítez es el mismo que el Buda interior del budismo, el Atman del hinduismo, el Tao del taoísmo. Son diferentes nombres para la misma realidad última, la conciencia pura y luminosa que es nuestra naturaleza más profunda y que se manifiesta cuando el velo de la ilusión se disuelve, y esto no significa que todas las religiones sean idénticas o que las diferencias no importen. Significa que todas son mapas diferentes del mismo territorio interior, caminos distintos hacia la misma cumbre, expresiones culturalmente específicas de verdades universales. Benítez también descubrió algo que lo conmovió profundamente. Encontró evidencia de que Jesús mismo fue probablemente consciente de estar manifestando un principio que existía antes de él y que continuaría después de él. En el Evangelio de Juan, Jesús afirma antes de que Abraham fuera yo soy, identificándose no con su personalidad histórica, sino con el yo soy eterno, la conciencia pura que trasciende el tiempo. En otros pasajes dice que el Padre y yo somos uno, señalando hacia la unidad esencial entre la conciencia individual realizada y la conciencia universal divina. Y promete repetidamente que enviará el Espíritu Santo, que continuará guiando a sus discípulos después de que Él se haya ido, sugiriendo que la presencia crística no está limitada a su persona física, sino que puede manifestarse de múltiples formas. Todo esto apunta hacia la conclusión revolucionaria de que Jesús no se veía a sí mismo como único en el sentido que tradicionalmente se ha entendido. Se veía como alguien que había realizado completamente su naturaleza divina y que venía a enseñar a otros cómo hacer lo mismo. Su mensaje no era adórenme a mí, sino conviértanse en lo que yo soy. No era yo soy especial y ustedes no, sino ustedes también pueden hacer esto e incluso más. Y este mensaje, tan radical y tan liberador, fue demasiado peligroso para las estructuras de poder emergentes y tuvo que ser suprimido y reemplazado por una versión más segura y controlable. Benítez se dio cuenta de que esta comprensión no solo tenía implicaciones teológicas, sino también psicológicas, sociológicas y políticas profundas.
Si cada persona reconociera su naturaleza crística, si todos despertaran a la conciencia de su divinidad interior, ¿cómo podrían ser controlados, manipulados, explotados? ¿Cómo podrían las élites religiosas y políticas mantener su poder sobre masas que han despertado a su verdadera naturaleza y poder? La respuesta es que no podrían. Y precisamente por eso este conocimiento ha sido tan celosamente guardado, tan sistemáticamente suprimido, tan ferozmente defendido contra cualquier intento de revelación. La historia del cristianismo, según la comprensión de Benítez, es en gran medida la historia de esta supresión. Los primeros 3 siglos estuvieron marcados por una diversidad extraordinaria de interpretaciones sobre quién era Jesús y qué significaba su mensaje. Había cristianos que lo veían como simplemente un maestro humano excepcionalmente iluminado, otros que lo veían como una manifestación divina en forma humana, otros que distinguían entre el Jesús histórico y el Cristo cósmico, otros que enseñaban que cada persona debe convertirse en Cristo. Pero con la cristianización del Imperio Romano bajo Constantino, esta diversidad tuvo que ser suprimida en favor de una ortodoxia única que pudiera servir como religión oficial unificadora. Los concilios de Nicea, Calcedonia y otros establecieron doctrinas específicas sobre la naturaleza de Cristo y declararon heréticas todas las interpretaciones alternativas. Los textos que no se ajustaban a la ortodoxia fueron destruidos, sus autores perseguidos, sus comunidades exterminadas, y así la visión rica y multifacética del cristianismo primitivo fue reemplazada por un conjunto rígido de dogmas que debían ser aceptados sin cuestionamiento. El Cristo vivo y transformador fue reemplazado por el Cristo controlado y domesticado de la ortodoxia institucional. Y durante 16 siglos, desde entonces hasta ahora, esta ha sido la versión del cristianismo que la mayoría de las personas conocen, sin darse cuenta de todo lo que se perdió en el proceso. Pero Benítez nos está diciendo que no tiene que ser así, que los textos antiguos han sobrevivido, que el conocimiento esotérico ha sido preservado en las sombras por tradiciones místicas, que la verdad no puede ser permanentemente suprimida porque está inscrita en la naturaleza misma de la conciencia humana. Lo fascinante es que en los últimos 100 años, especialmente con los descubrimientos arqueológicos de los manuscritos del Mar Muerto y los evangelios gnósticos de Nag Hammadi, hemos recuperado muchos de los textos que fueron suprimidos. Ahora podemos leer directamente las palabras de esas comunidades cristianas alternativas que fueron declaradas heréticas y destruidas, y lo que encontramos en esos textos confirma exactamente lo que Benítez había sospechado, que existía una comprensión del cristianismo radicalmente diferente de la ortodoxa, una que enfatizaba la transformación interior sobre la creencia externa, la experiencia directa sobre la fe ciega, el despertar del Cristo interior sobre la adoración del Cristo externo. Benítez pasó años estudiando estos textos en detalle, comparándolos con los evangelios canónicos, buscando los puntos de conexión y las divergencias, y llegó a la conclusión de que los evangelios canónicos también contienen estas enseñanzas esotéricas, pero están veladas, expresadas en parábolas y símbolos que requieren una clave interpretativa para ser comprendidos. Esta clave fue preservada por los gnósticos y otras tradiciones místicas, y ahora, gracias a los descubrimientos arqueológicos modernos y al trabajo de estudiosos como el propio Benítez, está disponible para cualquiera que esté dispuesto a buscarla. La resistencia a esta interpretación viene principalmente de aquellos que tienen un interés en mantener el status quo, en preservar la versión tradicional del cristianismo porque les confiere poder, autoridad o simplemente comodidad psicológica. Es comprensible cuestionar creencias que hemos mantenido toda nuestra vida, que heredamos de nuestros padres y abuelos, que están profundamente entretejidas con nuestra identidad y nuestra cultura, es extraordinariamente difícil. Requiere coraje, humildad y una disposición a tolerar la incertidumbre y la desorientación temporales mientras construimos una nueva comprensión, pero Benítez nos asegura que este proceso, aunque desafiante, es inmensamente liberador y transformador.
que al dejar ir la versión limitada del cristianismo, no estamos perdiendo nuestra fe, sino expandiéndola hacia algo mucho más grande y profundo. Una de las cosas que más impresionó a Benítez en sus viajes por Tierra Santa fue darse cuenta de que los lugares donde Jesús caminó, enseñó y murió siguen teniendo una cualidad especial, una energía que es palpable incluso para quienes no son particularmente religiosos o sensibles. Es como si esos lugares hubieran sido impregnados con algo, como si la conciencia crística que se manifestó allí hace 2000 años hubiera dejado una huella que todavía resuena. Esto lo llevó a especular que tal vez la encarnación de Cristo en Jesús de Nazaret fue un evento de importancia cósmica, no solo histórica, que algo cambió en la conciencia colectiva de la humanidad en ese momento, una puerta se abrió, una nueva posibilidad se hizo disponible. Y aunque esa conciencia crística siempre había existido potencialmente en cada ser humano, su manifestación completa y pública en Jesús la hizo accesible de una manera nueva. Esta perspectiva permitió a Benítez reconciliar su comprensión del Cristo como principio universal con el hecho histórico de Jesús de Nazaret como persona específica. No tenía que elegir entre uno u otro. Jesús fue una persona real, histórica, que nació, vivió y murió en un tiempo y lugar específicos, pero y a través de esa persona se manifestó algo que trasciende completamente lo personal e histórico, un principio divino, una conciencia cósmica, una dimensión de la realidad que siempre ha existido, pero que raramente se manifiesta de manera tan completa y pura. Y esta manifestación tuvo un impacto tan profundo en la conciencia colectiva que 2000 años después todavía estamos lidiando con sus implicaciones, todavía estamos tratando de comprender realmente qué ocurrió y qué significa. Benítez también exploró la posibilidad de que Jesús no fuera la única manifestación de este principio crístico incluso en su propia época. Encontró indicios de que pudo haber habido otros maestros iluminados operando simultáneamente en diferentes partes del mundo, enseñando las mismas verdades esenciales en diferentes lenguajes culturales. Y esto no disminuye la singularidad de Jesús, sino que la contextualiza dentro de un patrón más amplio, un proceso evolutivo en la conciencia humana que ha involucrado múltiples maestros, múltiples enseñanzas, múltiples caminos, todos convergiendo hacia la misma realización última. La historia espiritual de la humanidad no es la historia de una sola revelación, sino de múltiples revelaciones, todas expresando aspectos diferentes de una verdad que es demasiado vasta para ser contenida completamente en cualquier forma singular. Y esto nos trae de vuelta a la declaración central que ha causado tanta controversia. Jesucristo no es una persona. Lo que Benítez quiere decir con esto no es que Jesús de Nazaret no existió o no fue importante. Lo que quiere decir es que reducir Cristo a la persona histórica de Jesús es limitar dramáticamente lo que Cristo realmente significa. Cristo es un principio cósmico, una dimensión de la conciencia, un estado del ser que se manifestó plenamente en Jesús, pero que no está limitado a él. Cristo existía antes de Jesús y continúa existiendo después de él. Cristo es lo que Jesús despertó y realizó completamente, y es lo que cada uno de nosotros está llamado a despertar y realizar en nuestra propia vida. Esta comprensión transforma radicalmente lo que significa ser cristiano. Ser cristiano ya no es simplemente creer en Jesús como Salvador externo, aunque eso puede ser parte del camino. Ser cristiano es comprometerse con el proceso de transformación interior que Jesús modeló. Es trabajar para despertar el Cristo que duerme en nuestro propio corazón, es seguir el camino de muerte del ego y renacimiento en el espíritu que los evangelios describen, es, en palabras del apóstol Pablo, dejar que Cristo se forme en nosotros, permitir que la mente que estaba en Cristo Jesús esté también en nosotros. Y esto no es una metáfora bonita, sino una descripción precisa de un proceso psicológico y espiritual real que ha sido documentado por místicos de todas las tradiciones. Benítez se dio cuenta de que este mensaje tiene el potencial de revitalizar completamente el cristianismo para el mundo moderno.
Muchas personas hoy rechazan el cristianismo porque lo ven como una religión de creencias irracionales, de dogmas obsoletos, de instituciones corruptas, pero cuando comprenden que en su núcleo el cristianismo es un camino de transformación interior, una invitación a despertar a nuestra verdadera naturaleza, de repente se vuelve relevante y poderoso nuevamente. No necesitas creer que Jesús nació de una virgen o que resucitó físicamente de entre los muertos para beneficiarte de sus enseñanzas. Necesitas estar dispuesto a emprender el viaje interior que él describió, a morir al ego y renacer en el espíritu, a descubrir por ti mismo la verdad que él realizó. Y esta es quizás la parte más subversiva y revolucionaria de la revelación de Benítez. Si Cristo es un estado de conciencia que cualquiera puede alcanzar, entonces la autoridad espiritual no reside en instituciones externas, sino en la experiencia interior de cada individuo. Nadie puede darte la salvación, nadie puede hacer el trabajo por ti. Puedes tener maestros, guías, comunidades de apoyo, prácticas útiles, pero al final el camino debe ser recorrido por ti mismo. Y cuando lo recorres, cuando experimentas directamente el despertar del Cristo interior, entonces ya no necesitas que te digan en qué creer porque has visto la verdad con tus propios ojos, la has tocado con tus propias manos, la has vivido con tu propio ser. Esta es la libertad última que Jesús vino a ofrecer según la comprensión de Benítez. No la libertad de creer lo que te dicen sin cuestionarlo, sino la libertad de conocer la verdad por ti mismo y dejar que esa verdad te libere. No la libertad de depender de intermediarios para tu relación con lo divino, sino la libertad de experimentar directamente esa relación en la intimidad de tu propia conciencia. No la libertad de seguir reglas externas, sino la libertad de vivir desde tu verdadera naturaleza, que es amor, sabiduría y compasión. Y cuando suficientes personas despierten a esta verdad, cuando suficientes individuos realicen el Cristo interior, podría ocurrir un cambio en la conciencia colectiva de la humanidad. Podríamos finalmente evolucionar más allá de las religiones de control externo hacia una espiritualidad de transformación interior genuina. Podríamos trascender las divisiones religiosas que han causado tanto sufrimiento a lo largo de la historia al reconocer que en el núcleo de todas las tradiciones se encuentra la misma verdad esencial. Podríamos crear una civilización basada no en el miedo y el control, sino en el amor y la libertad, porque individuos que han despertado a su verdadera naturaleza naturalmente expresan esas cualidades en su vida. Esta es la visión que Benítez ha llegado a sostener después de toda una vida dedicada a investigar los misterios de Cristo. Es una visión radical, revolucionaria y sí perturbadora para aquellos que están invertidos en las estructuras tradicionales, pero es también una visión profundamente esperanzadora, liberadora y transformadora. Nos dice que no estamos condenados a repetir los patrones del pasado, que podemos evolucionar hacia algo nuevo y más elevado, que el potencial para una transformación completa existe dentro de cada uno de nosotros, esperando ser activado. Lo que Benítez nos está pidiendo es simple, pero extremadamente difícil, que tengamos el coraje de cuestionar nuestras suposiciones más arraigadas, que investiguemos por nosotros mismos, en lugar de aceptar ciegamente lo que nos han enseñado, que nos abramos a posibilidades que pueden inicialmente parecer extrañas o amenazantes y, sobre todo, que nos comprometamos con el trabajo interior profundo que es necesario para verificar estas verdades en nuestra propia experiencia, porque al final ninguna revelación externa, ni siquiera la de alguien tan respetado como Benítez, puede reemplazar la revelación que debe ocurrir dentro de tu propia conciencia. Las implicaciones prácticas de esta comprensión son inmensas. Significa que cada momento de tu vida se convierte en una oportunidad para practicar la presencia crística, para elegir el amor sobre el miedo, la conciencia sobre la inconsciencia, la verdad sobre la ilusión. Significa que cada relación, cada desafío, cada experiencia es parte del proceso de tu transformación, una oportunidad para soltar el ego y despertar al ser. Significa que no tienes que esperar hasta después de la muerte para experimentar el cielo, porque el cielo es un estado de conciencia que puedes cultivar aquí y ahora. Y significa que tu vida tiene un propósito sagrado, no solo sobrevivir o acumular cosas o lograr éxitos externos, sino despertar completamente a tu naturaleza divina y expresar esa naturaleza en todo lo que haces.
Esta es la invitación que Benítez nos está extendiendo. No es una invitación a abandonar el cristianismo, sino a redescubrirlo en su profundidad original. No es una invitación a rechazar a Jesús, sino a seguirlo verdaderamente, no solo creyendo en Él, sino convirtiéndonos en lo que Él fue. Y no es una invitación que se puede aceptar solo intelectualmente. Requiere un compromiso total, una disposición a cambiar fundamentalmente, un coraje para enfrentar todo en ti mismo que resiste la transformación. Pero para aquellos que aceptan esta invitación y hacen el trabajo, la recompensa es nada menos que la liberación completa, el despertar a tu verdadera naturaleza, la realización de que tú y el Padre sois uno, que el Cristo que buscabas fuera de ti siempre ha estado dentro de ti esperando ser reconocido. Ahora bien, no sería honesto si no mencionara que esta interpretación enfrenta resistencia significativa no solo de instituciones religiosas, sino también de muchos creyentes sinceros que sienten que su fe está siendo atacada o socavada, y Benítez entiende y respeta estas preocupaciones. Él mismo vino de una educación católica tradicional y tuvo que atravesar su propia crisis de fe antes de llegar a esta comprensión más amplia. Sabe que no es fácil soltar creencias que han sido fundamentales para tu identidad, que han dado significado a tu vida, que te han conectado con tu comunidad y tu cultura, y no está pidiendo que nadie simplemente descarte todo lo que ha creído. Está pidiendo que consideremos la posibilidad de que podría haber dimensiones más profundas de esas creencias que aún no hemos explorado completamente. La realidad es que el cristianismo tradicional ha funcionado para millones de personas a lo largo de la historia, ha inspirado actos extraordinarios de amor y sacrificio, ha creado arte sublime y comunidades de cuidado. Y nada de lo que Benítez está diciendo niega eso. Lo que está sugiriendo es que hay incluso más disponible, que la versión del cristianismo que hemos heredado, aunque valiosa, es solo una fracción de lo que originalmente fue y de lo que podría ser nuevamente. Que al expandir nuestra comprensión no estamos perdiendo nada, sino ganando acceso a tesoros de sabiduría y poder transformador que han estado ocultos durante demasiado tiempo. Y aquí hay algo crucial que Benítez enfatiza. Esta no es solo una cuestión de interés académico o teórico. Estamos viviendo en un momento de crisis civilizacional profunda. La humanidad enfrenta desafíos existenciales, desde el cambio climático hasta las armas nucleares, desde la desigualdad masiva hasta la erosión de la cohesión social, y en el fondo de todas estas crisis hay una crisis de conciencia, una pérdida de conexión con lo sagrado, un olvido de nuestra verdadera naturaleza. Las soluciones meramente técnicas o políticas no serán suficientes. Necesitamos una transformación en el nivel de la conciencia misma. Y esto es exactamente lo que las enseñanzas auténticas de Cristo, correctamente comprendidas, ofrecen: un camino hacia la transformación de la conciencia que podría permitirnos trascender los patrones destructivos que nos han llevado al borde del abismo. Benítez cree que este es el momento, el kairos, como dirían los antiguos griegos, el momento oportuno cuando las semillas plantadas hace 2000 años pueden finalmente florecer completamente. Los descubrimientos arqueológicos de los últimos 100 años nos han dado acceso a textos que estuvieron perdidos durante milenios. Los avances en la psicología profunda nos han dado nuevas herramientas para comprender los procesos de transformación interior. El declive de las formas institucionales rígidas de religión ha creado un espacio para espiritualidades más auténticas y experienciales. Y la crisis global que enfrentamos ha creado una urgencia, una necesidad desesperada de encontrar nuevas formas de ser y estar en el mundo. Todos estos factores convergen para hacer que este sea el momento perfecto para recuperar las enseñanzas perdidas de Cristo y aplicarlas a nuestra situación contemporánea. Pero esto solo ocurrirá si suficientes personas tienen el coraje de cuestionar, investigar y transformarse. Si seguimos aferrados a versiones obsoletas y limitadas del cristianismo, si nos contentamos con ser creyentes pasivos en lugar de practicantes activos, si permitimos que el miedo al cambio nos paralice, entonces la oportunidad se perderá. Pero si nos atrevemos a adentrarnos en las profundidades del misterio crístico, si estamos dispuestos a hacer el trabajo interior difícil que se requiere,
Si podemos mantener nuestros corazones abiertos, incluso cuando nuestras mentes están siendo desafiadas, entonces algo extraordinario podría emerger. No solo individuos transformados, sino comunidades transformadas e incluso potencialmente una civilización transformada. Esta es la promesa y la invitación que Benítez ve en la figura de Cristo correctamente comprendida, no un Salvador externo que hace el trabajo por nosotros, sino un Maestro interior que nos guía en el trabajo que solo nosotros podemos hacer, no una doctrina que debemos creer, sino una verdad que debemos realizar, no una religión del pasado, sino un camino vivo hacia el futuro. Y la revelación de que Cristo no es meramente una persona histórica, sino un principio eterno y universal, no disminuye su poder, sino que lo magnifica infinitamente, haciéndolo accesible a todos en todos los tiempos y lugares, nunca limitado por las fronteras de una cultura particular o una época histórica específica. Al final de todo este viaje de investigación y descubrimiento, Benítez llegó a una comprensión que es a la vez simple y profunda. El cristianismo en su esencia no es una religión en el sentido ordinario del término. Es una tecnología de transformación de la conciencia, un mapa del territorio interior, un conjunto de prácticas y enseñanzas diseñadas para facilitar el despertar del potencial divino que existe latente en cada ser humano. Jesús fue alguien que dominó completamente esta tecnología, que recorrió el camino hasta el final y alcanzó la realización total y luego dedicó su vida a enseñar a otros cómo hacer lo mismo. Sus enseñanzas fueron preservadas, aunque imperfectamente, en los Evangelios, pero fueron también distorsionadas y suprimidas por aquellos que no las entendieron o que tenían interés en controlarlas. Ahora, 2000 años después, tenemos la oportunidad de recuperar lo que se perdió. Los textos están disponibles, el conocimiento ha sido preservado en tradiciones alternativas y cada vez más personas están despertando al hambre de una espiritualidad más auténtica y transformadora. Lo que se necesita es que individuos valientes den el paso de investigar por sí mismos, de no aceptar simplemente lo que les han dicho, sino de buscar la verdad directamente. Y cuando suficientes personas hagan esto, cuando el conocimiento suprimido se vuelva nuevamente disponible ampliamente, cuando las enseñanzas auténticas de Cristo sean comprendidas y practicadas, entonces podría ocurrir algo que cambie el curso de la historia humana. Esta es la visión que impulsa a Benítez a continuar compartiendo sus descubrimientos a pesar de la controversia y la resistencia. Él sabe que no todos están listos para escuchar este mensaje. Sabe que algunos lo atacarán, que otros lo malinterpretarán deliberadamente, que las instituciones que se sienten amenazadas por estas revelaciones intentarán desacreditarlo, pero también sabe que hay personas ahí afuera que están listas, que han estado buscando exactamente este tipo de comprensión más profunda, que tienen el coraje y la madurez espiritual para trabajar con estas enseñanzas. Y es para esas personas que él ha dedicado su vida a esta investigación y a compartir lo que ha encontrado. Si tú eres una de esas personas, si algo en lo que has escuchado aquí resuena profundamente en tu interior, si sientes un llamado a explorar estas ideas más profundamente, entonces tu viaje está apenas comenzando. Este no es el tipo de conocimiento que se puede absorber pasivamente, requiere estudio activo, práctica dedicada, reflexión profunda. Requiere que leas los textos por ti mismo, no solo los evangelios canónicos, sino también los evangelios gnósticos y otros textos cristianos primitivos. Requiere que estudies las enseñanzas de los místicos cristianos que a lo largo de los siglos mantuvieron viva esta comprensión más profunda a pesar de la persecución. Requiere que explores prácticas de meditación, contemplación y transformación interior que te permitan verificar estas verdades en tu propia experiencia. Y sobre todo, requiere que te comprometas con el proceso de tu propia transformación, porque puedes leer todos los libros del mundo, puedes acumular una vasta cantidad de conocimiento intelectual, puedes comprender todas las teorías y conceptos, pero si no haces el trabajo interior real de desidentificación del ego y despertar al ser, todo permanecerá como mera idea sin poder transformador. La diferencia entre conocer sobre Cristo y realizar a Cristo es la diferencia entre leer un menú y comer la comida. Y solo aquellos que están dispuestos a dar el paso de la teoría a la práctica, del conocimiento intelectual a la experiencia vivida, experimentarán realmente el poder transformador de estas enseñanzas.
Benítez nos recuerda que el camino no es fácil. Jesús mismo habló de la puerta estrecha y el camino angosto. La transformación genuina requiere que enfrentemos todo en nosotros mismos que preferíamos evitar. Nuestros miedos, nuestras sombras, nuestros apegos, nuestras ilusiones. Requiere una honestidad radical con nosotros mismos y una disposición a soltar todo lo que creíamos ser para descubrir quiénes somos realmente. Este es el proceso que los místicos llaman muerte mística, y no es una metáfora cómoda, sino una descripción real de una experiencia que puede ser profundamente desafiante y desorientadora. Pero del otro lado de esa muerte está el renacimiento, el despertar a una vida completamente nueva, vivida desde un centro completamente diferente. Y esto es exactamente lo que Jesús prometió, ¿no? Hablaba constantemente sobre nacer de nuevo, sobre dejar que el viejo hombre muera para que el nuevo pueda emerger. Hablaba de perder tu vida para encontrarla, de morir al mundo para vivir en el espíritu. Todas estas no son solo metáforas bonitas, sino descripciones precisas del proceso de transformación que cada buscador serio debe atravesar. Y Benítez nos asegura, basado tanto en su investigación como en su propia experiencia personal, que este proceso, aunque desafiante, es absolutamente real y alcanzable. No está reservado para santos especiales o para una élite espiritual, está disponible para cualquiera que esté dispuesto a hacer el trabajo. Entonces, ¿qué hacemos con esta revelación perturbadora de que Jesucristo no es una persona, sino un principio, un estado de conciencia, una puerta hacia lo divino? Algunos la rechazarán como herejía, prefiriendo aferrarse a las interpretaciones tradicionales. Otros la verán como una confirmación de lo que siempre habían sospechado, pero no se habían atrevido a articular. Y otros más la tomarán como una invitación a emprender un viaje de descubrimiento que podría transformar completamente su vida. No hay una respuesta correcta que funcione para todos. Cada persona debe seguir su propia verdad interior, su propia guía, su propio camino, pero si decides explorar más profundamente, si decides investigar estas ideas por ti mismo, si decides comprometerte con el proceso de transformación interior que Jesús enseñó, entonces debes saber que no estás solo. Hay una comunidad invisible de buscadores a lo largo de la historia y alrededor del mundo que han recorrido este camino antes que tú y que lo están recorriendo ahora mismo. Hay enseñanzas, prácticas y guías disponibles para ayudarte, y hay algo dentro de ti mismo, lo que Benítez llamaría el Cristo interior, que te guiará si aprendes a escucharlo. La revelación de Benítez nos invita a ver el cristianismo no como una reliquia del pasado, sino como un camino vivo hacia el futuro, no como un conjunto de creencias obsoletas, sino como una tecnología espiritual poderosa y relevante, no como algo que nos separa de otras tradiciones, sino como algo que puede ayudarnos a reconocer la unidad fundamental de toda búsqueda espiritual auténtica. Y nos invita a ver a Jesús no solo como una figura a adorar, sino como un maestro a seguir, no solo como alguien que murió por nuestros pecados, sino como alguien que nos mostró cómo morir a nosotros mismos y renacer en el Espíritu, no solo como el Cristo histórico que vivió hace 2000 años, sino como el Cristo eterno que vive ahora en el corazón de cada ser que está despertando a su verdadera naturaleza. Esta es quizás la revelación más radical de todas, que tú mismo puedes convertirte en Cristo. No en el sentido de ser Jesús de Nazaret, no en el sentido de replicar su biografía histórica específica, sino en el sentido de realizar el mismo estado de conciencia que él realizó, de despertar a la misma verdad que él despertó, de manifestar el mismo amor, la misma sabiduría, la misma compasión que fluyeron a través de él. Este es el verdadero significado de ser cristiano según la comprensión profunda que Benítez ha alcanzado. No adorar a Cristo desde lejos, sino permitir que Cristo se forme en ti, no solo creer en la resurrección como evento histórico, sino experimentar tu propia resurrección de la muerte del ego a la vida del espíritu. Y si esto te parece arrogante o blasfemo, considera que es exactamente lo que Jesús mismo enseñó. Dijo que haríamos las mismas obras que él hizo e incluso mayores. Dijo que el reino de Dios está dentro de nosotros. Dijo que todos somos hijos de Dios. Dijo que el Padre y él son uno,
y oró para que sus discípulos también fueran uno con él, como él es uno con el Padre. Todas estas enseñanzas apuntan hacia la misma verdad que Benítez está articulando, que la conciencia crística no es propiedad exclusiva de una persona histórica, sino un potencial universal que puede ser actualizado por cualquiera que esté dispuesto a recorrer el camino. Entonces, la pregunta final que cada uno de nosotros debe responder no es si creemos en Jesús o si aceptamos las doctrinas cristianas tradicionales. La pregunta es si estamos dispuestos a emprender el viaje de transformación que Jesús describió, si tenemos el coraje de morir al ego y renacer en el espíritu, si estamos preparados para despertar al Cristo que duerme en nuestro propio corazón. Esta es la invitación que nos ha sido extendida hace 2000 años y que permanece abierta hoy. Es una invitación no a creer, sino a convertirse, no a adorar, sino a despertar, no a depender de un Salvador externo, sino a realizar el Salvador interno que siempre ha estado ahí esperando ser reconocido. Y con esto llegamos al final de este viaje de exploración de las revelaciones profundas de J.J. Benítez sobre la verdadera naturaleza de Jesucristo. Hemos visto cómo décadas de investigación meticulosa lo llevaron a una conclusión que desafía 2000 años de ortodoxia cristiana, pero que al mismo tiempo podría ser la clave para recuperar el poder transformador original del mensaje de Cristo. Hemos explorado cómo los textos antiguos, las tradiciones místicas y los descubrimientos arqueológicos modernos convergen para apoyar esta comprensión más profunda, y hemos considerado las implicaciones tanto para la religión cristiana como para la espiritualidad humana en general. Ahora la pregunta está en tus manos. ¿Qué harás con esta información? ¿La descartarás como especulación sin fundamento o te sentirás inspirado a investigar más profundamente por ti mismo? ¿Te aferrarás a las interpretaciones tradicionales por miedo al cambio o te abrirás a la posibilidad de que podría haber dimensiones más profundas de tu fe esperando ser descubiertas? ¿Continuarás siendo un creyente pasivo o te convertirás en un practicante activo del camino de transformación que Cristo enseñó? Solo tú puedes responder estas preguntas, pero cualquiera que sea tu respuesta, hazla conscientemente, con plena consciencia de lo que está en juego, porque no se trata solo de creencias abstractas o debates teológicos académicos. Se trata de quién eres, por qué estás aquí y cuál es el potencial más elevado de tu existencia. Se trata de si vivirás tu vida dormido en la inconsciencia o despertarás a la verdad de tu naturaleza divina. Y se trata finalmente de si la humanidad en su conjunto podrá evolucionar más allá de los patrones de conflicto y sufrimiento que nos han plagado durante milenios hacia una forma completamente nueva de ser que encarna los valores de amor, sabiduría y compasión que están en el corazón de las enseñanzas auténticas de Cristo. Esta es la visión que J.J. Benítez nos ofrece después de toda una vida dedicada a desentrañar los misterios de Cristo. Es una visión que honra el pasado mientras señala hacia el futuro, que respeta la tradición mientras la trasciende, que valora la fe mientras enfatiza la experiencia directa. Es una visión que podría unir en lugar de dividir, que podría liberar en lugar de controlar, que podría transformar en lugar de simplemente consolar. Y es una visión que está disponible ahora, en este momento, para cualquiera que tenga ojos para ver y oídos para escuchar y un corazón lo suficientemente abierto para recibir su mensaje transformador. El Cristo del que habla Benítez está más cerca de ti que tu propio aliento, más íntimo que tus propios pensamientos, esperando pacientemente en el centro silencioso de tu ser a que te vuelvas hacia adentro y lo reconozcas finalmente.